Esperamos un poquito. Bien, ahí lo tenemos. Cuarto grado de matemáticas, semana 2. La edad de las y los docentes. Bien, voy a pasarme esto. Acá. La situación, la edad de las y los docentes. Recuerden que en el PDF anterior estaba el problema. ¿Lo recuerdan? Las edades de los docentes. La edad de los docentes, el límite inferior, el límite superior, las frecuencias absolutas, ¿no es cierto? En esta parte. Estos son los intervalos y estas son las frecuencias absolutas. La suma, recuerden, de todas las frecuencias absolutas, bien, me da el dato total. El problema eran 60 docentes, ¿no es cierto? Muy bien, ese problema ya lo tenía en el PDF anterior. Voy a pasar a la siguiente hoja y tenemos esto, la resolución. Para calcular la mediana y el cuartil 3, completamos la tabla considerando las columnas de la marca de clase X sub i. Ojo, marca de clase X sub i. Y de la frecuencia absoluta acumulada F mayúscula sub i. ¿Qué significa? Voy a empezar por la marca de clase. En nuestra tabla, nosotros tenemos que adicionarle otra columna, y es la columna de las marcas de clase X sub i. Acá está, todo lo que está marcado acá son las marcas de clase. ¿Y qué es una marca de clase? También se le llama punto medio. Los puntos medios son, perdón, los puntos medios son eh, los puntos que están en el centro de los intervalos. Es decir, entre 30 y 35, justo en la mitad, ¿quién está? 32,5. Entre 35 y 40, en el medio, ¿quién está? 37,5. Entre 40 y 45, en el punto medio, ¿quién está? 42,5. Hasta el final. Todo esos son los puntos medios. Esas marcas de clase, ¿cómo es que se calculan? Para calcular la marca de clase usamos la fórmula, por ejemplo, el x sub i, simplemente se suma el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. ¿Cómo es eso? Acá, en el ejemplo número 1, a ver, la primera marca de clase, el 32,5, este 32,5, este. ¿Cómo ha salido? Simplemente sumando límite inferior, que es 30, más el límite superior, que es 35, dividido entre 2, se asumo los dos, 30 más 35 entre 2 y me sale 32,5. Aquí está, 30 más 35 entre 2, 32,5. El segundo punto medio, que es 37,5, es este. Este de acá, ¿cómo ha salido? Sumando 35 más 40, acá está 35 más 40, entre 2, 37,5. Y así todo. Esa es la marca de clase. Muy bien. Hasta calcular el X, el X sub 7, que vendría a ser el último, ¿no? El 62,5. Perfecto. Teníamos en nuestra tabla nuestras frecuencias absolutas. Recuerden que la suma de las frecuencias absolutas me da el total de datos, que en este caso sería de 60. Perfecto. Adicional, en la tabla se forma otra columna, que es la de las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Y en qué consiste? Acá está la explicación. La frecuencia absoluta acumulada, F sub i, mayúscula sub i, es el resultado de sumar las frecuencias absolutas. Por ejemplo, ya. Entonces les explico. Estas frecuencias acumuladas resultan de la suma de estas de acá, nada más. El primer 8 se copia como está acá. Ahí está. A partir para el del segundo, agarras ese 8 y se suma, como indica la flecha, 8 más 10 sale 18. Entonces voy acumulando 18 más 18, 36. 36 más 12, 48. 48 más 8, 56. 56 más 3, 59. 59 más 1, 60. El último dato siempre va a coincidir, el último dato de las frecuencias acumuladas, absolutas acumuladas, va a coincidir con el total de datos. Es simple. Y aquí está el ejemplo. Ese 8 más 10 igual a 18 es este de acá. Este 8 más este 10
igual a ese 18. Nada más. El siguiente, 18 más 18, 36, es este 18 más este 18 igual a 36. Esto y así sucesivamente hasta el final. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. Calculamos la mediana. ¿Cómo calculamos la mediana? Recordando qué cosa es la mediana. La mediana es el punto que divide la distribución de los datos en dos partes iguales. O sea, la mediana, como se ubica en el centro, lo recuerdan, va a dividir a los dos en dos partes a los datos, 50% para abajo, 50% para arriba. Por debajo de la mediana estará el 50% del número de casos y por encima estará el otro 50%. Para datos agrupados, recuerdan, datos agrupados son los que están en intervalos, ¿no es cierto? Como en este caso. Para datos agrupados se calcula aplicando la siguiente fórmula. La mediana es igual al límite inferior de la clase mediana más n medios, o sea, el total de datos entre 2, n medios, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana, todo entre la frecuencia absoluta, nada más absoluta de la clase mediana, multiplicado por la amplitud. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para calcular la mediana es identificar el intervalo de la clase mediana. Corresponde a la primera frecuencia absoluta acumulada f sub i que contenga el valor de n medios. O sea, lo primero que debo hacer es calcular n medios. N medios. En este caso, ¿cuántos datos había? N 60. Entonces sería, n medio sería 60. 60 entre 2, 30. Debo buscar este 30 dentro de las frecuencias acumuladas. ¿Dónde está? Entonces, observamos los valores de la frecuencia absoluta acumulada f sub i para identificar el intervalo donde se encuentra la mediana. Ver la fila pintada de verde, el intervalo será 40-45. Entonces, fíjense, este 30, ¿dónde se encontrará? Buscando en las frecuencias acumuladas, absolutas acumuladas. ¿Dónde? A ver, analizamos. Este 8, recuerden que se repite acá. 8 más 10, 18. Hasta ahí 18 nomás todavía. ¿Estará el 30? Todavía no. 18 más este 18 me sale 36. Ahí sí ya está el dato 30, ¿cierto? Entonces, toda esa parte se marca. Esa es la clase mediana. Toda la parte de verde viene a ser la clase mediana. Se van a trabajar con esos datos. ¿Ya? Importante. Paso a la siguiente página. Me voy directo al cálculo de la mediana. La mediana es igual a 40, límite inferior. ¿Qué cosa es 40? Límite inferior. Recuerden que trabajamos con el verde. El límite inferior es simplemente este 40 que está acá del límite inferior. 40. Ese es 40 más. Este es n medios en la fórmula. 60 entre 2, ¿lo recuerdan? Menos. Este 18 es la frecuencia absoluta acumulada anterior. Es decir, la frecuencia de la clase mediana de lo que está en verde es 36. El anterior a 36, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el anterior? 18. Ese 18 es ese que ven ustedes acá, este 18 de acá. ¿Correcto? Listo. Entre el 18 de verde. Ese 18 de verde es la frecuencia absoluta nada más de la clase mediana. La clase mediana es todo el verde. Entonces, ese 18 de verde de abajo es este 18. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, multiplicado por 5, que es la amplitud. ¿Y esa amplitud de dónde ha salido? Simplemente, recuerden que en el verde estamos trabajando, es la distancia entre 40 y 45. Entre 40 y 45, ¿cuál es la distancia? 5. Esa es la amplitud. Entonces, por 5. Igual, tendría 40 más de la resolución de esta parte, sale 12 sobre 18 por 5. Introducen los datos y si es posible en la calculadora y sale 43,33. ¿Qué significa este valor? Este valor significa que está en el punto medio, que debajo de este valor hay el 50% y por encima de este valor está el otro 50%. Interpretación. La edad del 50% de docentes es como máximo de 43,33 años, este valor. Y el 50% restante
tiene una edad mayor a esta, ¿no? Mayor a esta de acá, mayor a 43,33. ¿De acuerdo? Eso significa el cálculo de la mediana. Nos vamos a quedar allí porque los videos deben ser cortos, máximo de 15 minutos. En el siguiente tutorial les sigo explicando lo demás, ¿de acuerdo?